Tu Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir mi pantalla y voy a suplicarles que puedan escribir sus nombres ahí en el chat para que puedan tomar lista, su nombre y apellido. Ya Secretaría va a tomar lista. ¿Sí? Escriben solamente su nombre y su apellido. No sé si antes habrán tomado lista, pero a ver, por si acaso, ¿no? Escriban. Sí, hermano Vladimir. Levantó la mano. No, hace rato, Pastor, buenas noches. Solamente se quedó con la clase anterior, con la mano Ay, ay, levantando. ay, 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 ya, hermanito, listo. Ya. Vamos a comenzar nuestra clase. Hoy nos toca los inicios de la evangelización a los gentiles, ¿ya? El inicio de la evangelización a los gentiles. La semana pasada se dijo, ¿no?, que la causa de la predicación del evangelio allá en Judea y Samaria fue la persecución atroz a los creyentes de judíos, ¿no?, en Jerusalén por parte de los líderes religiosos. Y este hecho hizo que a muchos creyentes judíos se esparcieran por las regiones de Palestina e incluso fuera de ella hasta llegar a Antioquía de Siria, el cual se convertiría más tarde en el centro de operaciones para la extensión del evangelio a los gentiles por parte del apóstol Pablo. Así que la salida de los creyentes judíos de Jerusalén marca el final de la centralidad de Jerusalén en esta trama de la salvación. Y de hecho, la dispersión de cristianos judíos hacia Judea y Samaria por la persecución era el cumplimiento de los propósitos de Dios para la expansión de su reino y el avance del evangelio más allá de los límites de Palestina. Y esto sería el comienzo de la abertura de aquella grieta pequeña, por decirlo así, que se iba a abrir más grande para la evangelización a los gentiles por parte de la iglesia. Ahora, en Hechos 8:4 leemos cuando dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Noten eso, iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero la frase por todas partes no solo se refiere a Judea y Samaria, porque cuando nosotros llegamos ya al capítulo 11, 19 y 20, nos damos cuenta de que el evangelio también había llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿no? Y de manera particular ahí en Antioquía se habló también a los griegos, es decir, el evangelio se predicó también a los no judíos. ¿Alguien puede leer el pasaje que está ahí en Hechos 11, 19 y 20, por favor? Amén, pastor. A ver. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Amén. No. Por favor, apaguen su audio. Alguien que está ahí abierto de repente puede apagar, por favor. Entonces, como nosotros vemos aquí, es que la predicación no solo comenzó a judíos con estos creyentes, ¿no?, que estaban yendo a Fenicia, Chipre, y cuando llegan a Antioquía, el evangelio también alcanza a los griegos. Pero esto no fue el único caso. También Felipe predicó al eunuco etíope que no era judío también, ¿recuerdan? ¿No? Y de hecho Pedro predicó a Cornelio en Cesarea, pero estas predicaciones fueron a personas individuales, tal vez en Cornelio a un pequeño grupo, pero fueron un grupo muy reducido, y más aún el etíope es algo individual. Y aquí en Antioquía
la predicación es a gentiles en masas, a los cuales se les llamó cristianos por primera vez, y eso lo vemos en el versículo 26 del capítulo 11. Y ahí la grieta de la predicación al evangelio se abrió un poco más, y cuando ya llegamos a los viajes de Pablo, la grieta de esa predicación a los gentiles será aún más grande hasta el día de hoy, ¿por qué no decirlo? Que se continúa alcanzando el evangelio a todo el mundo. Así que después de haber pasado de Jerusalén a Judea y Samaria, el evangelio. A ver, un favor, pueden apagar su micro. ¿A dónde? ¿A dónde quieres estar allá? ¿A dónde estoy? Pero... Hermana Aide Vélez, Aide Velázquez. Ya, gracias. Su audio, un favor, hermana. Hermanita, Alde Velázquez. Sí, sí. Hermana Alde Velázquez. Sí, presente. Por favor, Dime hermanita, que su audio, un favor, ¿puede apagarlo? Un momento. Ya. A ver, continuamos, hermanos. Así que, como íbamos hablando, ahí voy a presentar aquí un rato el texto. Así que, como les decía, hermanos, que la grieta ya, por decirlo así, de la predicación a los gentiles, cuando ya llegamos a Hechos 11, se hace mucho más grande, que alcanza a masas. Ahora, después de haber ya pasado de Jerusalén a Judea y Samaria, el evangelio estaba ya a punto de dar su paso final, aunque todavía en curso de ir hasta el último de la tierra, tal como dice Hechos 1:8. Pero para eso, Dios debía preparar o sentar las bases en sus discípulos judíos para que el evangelio llegue sin ninguna mayor dificultad a los gentiles. Y en esta parte de la iniciación de la evangelización a los gentiles, vamos a ver de cómo Dios de manera gradual va sentando las bases para la expansión masiva de la evangelización a los gentiles. Y en primer lugar, lo que nosotros vamos a ver es en este inicio de la evangelización a los gentiles, es la iniciativa soberana de Dios. ¿Cómo es que Dios toma la iniciativa? Y en segundo lugar, vamos a ver la preparación soberana de Dios. ¿Cómo es que Dios va preparando a sus siervos también en los lugares para que se dé inicio la evangelización a los gentiles? Y en tercer lugar, veremos la obra soberana de Dios. Ahora, cuando hablamos de la iniciativa soberana de Dios, bueno, tenemos que ir como ejemplo a Felipe y el etíope. Cuando se dio la persecución atroz sobre la iglesia en Jerusalén por parte de los judíos religiosos encabezado por Saulo, como dice Lucas en Hechos 8, Felipe, quien fue uno de los creyentes judíos, él escapó ¿a dónde? A Samaria. Él huyó a Samaria y él predicó el evangelio a los samaritanos. Y de hecho, Dios intervino ahí, pero Felipe, estando en ese lugar, fue ordenado por iniciativa de Dios que fuera donde al sur, camino de Jerusalén a Gaza por el desierto, porque había una misión para él que él debía cumplir. Ahora, noten, mis hermanos, que es Dios quien planifica que Felipe tenga un encuentro con aquel eunuco etíope, quien era un gentil convertido al judaísmo, porque el texto nos dice ya al final del versículo 27, ¿no?, que este etíope había venido a Jerusalén para adorar. Así que este era un gentil convertido al judaísmo. Ahora, Dios en ningún momento le dice a Felipe que se va a encontrar con un etíope eunuco y que éste necesita entender lo que estaba leyendo, y estaba leyendo Isaías 53. Tan solamente Dios, por medio del ángel del Señor,
le dice que se levante y que vaya hacia el sur camino por el desierto entre Jerusalén y Gaza. Y aunque Lucas tal vez no registró ningún mandato de Dios para que Felipe predicara a los samaritanos, sin embargo, aquí Lucas sí menciona que hay un mandato de Dios para que Felipe predicara el evangelio a un gentil etíope. Seguramente algunos estén diciendo que no fue Dios quien le ordena a Felipe que se levantara y que vaya a Gaza por el desierto, sino más bien fue el ángel del Señor. Bueno, es cierto que el texto nos dice que fue el ángel del Señor quien habló a Felipe, y la pregunta es, bueno, ¿no? ¿Quién es ese ángel del Señor? ¿Quién es ese ángel del Señor? Y aquí en Hechos, Lucas menciona 5 apariciones de un ángel del Señor. Y ahí lo tenemos, ¿no? A Pedro en su primera liberación de la cárcel se le aparece un ángel del Señor, a Cornelio en su visión, a Pedro en su segunda liberación de la cárcel, a Herodes para herirle de muerte y a Pablo ante el naufragio. Ahora, los ángeles del Señor están siempre al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento en particular, ellos cumplen la tarea de traer un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, anunciaron el nacimiento de Jesús, la resurrección. También cuando sucedió de Jesús, se presentaron 2 ángeles. En la ascensión de Jesús, recuerdan en Hechos 1:10, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Bueno, la tarea particular en el Nuevo Testamento de ángeles es cumplir justamente una tarea de mensaje de Dios, traer mensaje de Dios, pero no solamente eso, sino también traer juicios sobre los no creyentes y también servir a los creyentes, como dice Hebreos 1:14. Así que aquí en Hechos 8:26, el ángel del Señor es un portavoz, es un ángel que trae un mensaje de parte del Espíritu Santo. En realidad, como dice ahí, es el mismo Espíritu Santo comunicándose con Felipe a través de un ángel. El mismo contexto del pasaje lo sugiere así, y no solamente aquí, sino también lo mismo ocurre con Cornelio, y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender que el ángel del Señor es el portavoz de Dios. En realidad es el mismo Espíritu Santo comunicándose con Felipe a través del ángel del Señor. Y ahí ustedes tienen algunos pasajes, por ejemplo, ahí en Hechos 8:26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, en ese mismo capítulo 8, en el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, ¿no? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Noten que en el 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, pero aquí ya, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí en el versículo 29? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y cuando llegas tú al versículo 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Noten que en el mismo contexto, Lucas hace entender que es el mismo Espíritu quien se comunicó con Felipe a través de un ángel. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos 10, lo que sucede con Cornelio es casi parecido. El versículo 3 y 5 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando llegamos a los versículos 19 y 20, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. Yo los he enviado. ¿Notan eso? Que es el mismo Espíritu Santo hablando tanto a Felipe como a Cornelio a través del ángel del Señor. Ahora,
¿quién está llevando a cabo la dirección o el control de la predicación del evangelio al etíope y a Cornelio? No es el ángel del Señor, sino es el mismo Espíritu Santo. La orden que recibe Felipe no es por iniciativa del ángel del Señor, sino es el mismo Espíritu Santo quien habla a Felipe por medio de aquel ángel. O sea, es el Espíritu Santo quien da la orden a Felipe para que vaya al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es el mismo Espíritu Santo quien se comunica con Felipe a través de un ángel. Y lo mismo ocurre con Cornelio. Es el mismo Espíritu Santo quien ordena a Cornelio para que envíe a llamar a Pedro, si bien fue un ángel que se le apareció a Cornelio y le ordenó que mandara a llamar a Pedro. Sin embargo, al final es el mismo Espíritu Santo quien habló a Cornelio a través de un ángel. Él dice, yo los he enviado. Ahora, la iniciativa soberana de Dios, como ahí lo van a percibir ustedes en la pantalla, la iniciativa soberana de Dios para el inicio de la predicación a los gentiles no solo es vista en su comunicación a Felipe a través de un ángel, sino también en las instrucciones sobre el viaje que Felipe debe realizar, porque a la mitad del versículo 26, el Espíritu Santo a través de un ángel le dice a Felipe, ¿no? Levántate, levántate, ¿no? Ve hacia el sur, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Ven? O sea, Dios toma la iniciativa para que Felipe predique al gentil etíope eunuco, le da una comunicación directa por medio de un ángel, pero también le da las instrucciones específicas sobre el viaje. Y ustedes pueden ver ahí en el pasaje de Hechos 8:26, le dice, levántate y ve hacia dónde, hacia el sur. ¿Por dónde? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, estos son detalles específicos, ¿no? Con mucha precisión, y Felipe debía seguir las indicaciones para que se pueda encontrar con el etíope eunuco. Y aquí no había habilidad o ingenuidad, por decirlo así, humana. No iba a ser un encuentro casual, todo a detalle estaba planificado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera tomado la iniciativa ordenando a Felipe para que descienda a Gaza, la predicación al etíope nunca se hubiera llevado a cabo. Es más, si le hubiera dado las indicaciones detalladas por donde iba a ir, si no le hubiera dado tantos detalles por qué camino tomar, creo que tampoco se hubiera llevado a cabo. Así que tanto el envío de un mensajero del Señor por parte del Espíritu Santo a Felipe y las indicaciones en detalle por dónde, a dónde y qué hora debía ir por el camino que lleva a Gaza para que sea alcanzado el evangelio a un gentil etíope, eso hace resaltar la iniciativa soberana del Espíritu Santo en la salvación a los gentiles. En los inicios de la evangelización a los gentiles es Dios quien toma la iniciativa. Y ustedes pueden notar claramente ahí en Hechos 8, en Felipe y el etíope. Manda él mismo da el mensaje a través de un ángel y él mismo da las indicaciones específicas por dónde debe ir Felipe. Pero no solo esto es notorio en el encuentro entre Felipe y el etíope, sino también es notorio en el encuentro entre Pedro y Cornelio. Eso es muy notorio entre Pedro y Cornelio. Ahora, ya vimos anteriormente de cómo Cornelio, un centurión romano, estando en su casa en Cesarea, fue ordenado por el Espíritu Santo a través de un ángel para que mandara a llamar a Pedro, pero quisiera que también noten las instrucciones específicas que el Espíritu Santo le da a Cornelio para que dé con el paradero exacto de Pedro. Definitivamente, así como la instrucción fue específica con Felipe para que se encuentre con el gentil etíope, aquí también el Espíritu Santo hace lo mismo, quedando así evidenciado, ¿qué cosa? Queda evidenciado una vez más que la iniciativa para que el evangelio se vaya abriendo a los gentiles es únicamente de Dios. Y miren ahí lo que dice, ¿no?, el texto.
en Hechos 10, versículos 5 y 6. A ver, ¿alguien puede leer, por favor? Amén, pastor. A ver, hermanita. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Muy bien, ¿no? Junto al mar. ¿Ven? Dios, por medio del Espíritu Santo, le dice a Cornelio, envía pues hombres ¿a dónde? A Jope. El Espíritu Santo le dice la ciudad exacta a dónde deben ir los hombres de Cornelio. Le dice, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Incluso el Espíritu Santo le da el nombre exacto, incluso el apelativo para que den con la persona indicada, por decirlo así. Claro que Pedro, el nombre es en griego, por decirlo así, le da el nombre exacto para que dé con la persona. Y este posa ¿dónde? En casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. O sea, incluso el Espíritu Santo le da dirección exacta en la casa donde se encontraba Pedro, y esa casa era la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor y se encontraba junto al mar. Así que no había forma de que los siervos de Cornelio se perdieran. Todo estaba siendo conducido por Dios mismo por medio del Espíritu Santo para que el evangelio sea predicado a un gentil llamado Cornelio. Ahora, mientras Cornelio envía a Jope a 2 de sus criados acompañados de un devoto soldado para traer a Pedro, nos va a decir ahí el texto en el versículo 9 y 10, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Noten todos los detalles que da Lucas ahí. O sea, es Dios conduciendo, tomando la iniciativa soberana, ahora interviniendo en Pedro, que está en la casa, ¿no? En la azotea de este Simón el Curtidor, y mientras él estaba orando, ya era mediodía, y justo estaba con hambre, dice Lucas, y le sobrevino un éxtasis, es decir, un trance, es decir, Pedro entró en un estado de concentración profunda, donde todos sus sentidos estaban dirigidos a Dios a la espera de instrucciones. Ahora, no era un sueño, sino es una visión extática donde todos los sentidos de Pedro están concentrados o dirigidos a Dios. Y esto es lo que le sucedió a Pedro. Podemos decir que lo que le sucedió a Pedro no es algo que le sobrevino por casualidad, sino fue Dios mismo interviniendo para que Dios por medio de su Espíritu Santo pueda tener una comunicación audible y visual con Pedro para que sea dirigido a la casa de un gentil romano llamado Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión que había tenido, nos dice ahí el capítulo 10, versículos 19 y 20, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, algo muy claro que podemos ver en los inicios de la evangelización a los gentiles es la iniciativa de Dios. Si usted se habrá dado cuenta cuando los creyentes judíos escaparon de Jerusalén y fueron a predicar por toda Judea y Samaria, especialmente a judíos, el Señor no les da ningún mandato u ordenanzas diciendo, a ver Felipe, levántate y escapa a Samaria porque ahí tienes que predicar el evangelio. O Pedro, ve a Lida y entra a la casa de uno llamado Eneas para que le prediques el evangelio. O vaya a Jope, Pedro, y busca ahí a una tal llamada Tabita y entra a la casa y le vas a encontrar postrada en cama, muerta, y haz lo que tengas que hacer porque en ese lugar tengo muchos que son de mi redil. Si ustedes ya han leído Hechos, no van a encontrar estas ordenanzas cuando el evangelio se extiende a Judea y Samaria. Así que cuando se comenzó a predicar el evangelio en Judea, en Jerusalén, en Samaria, que por cierto la gente de ahí era una mezcla entre judíos y asirios, ahí en Samaria,
el Señor no intervino de manera directa tal como lo hizo cuando la predicación va a llevarse a cabo a los gentiles. Cuando la grieta ya comienza a abrirse para que el evangelio sea alcanzado a los gentiles, Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, Él es quien toma la iniciativa, dando instrucciones específicas para que las cosas se lleven a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Dios tuvo que tomar la iniciativa en los inicios de la evangelización a los gentiles? A ver, hermanos, participemos. ¿Por qué? Pastor, Hermano Aldair, creo que fue por revelación del Espíritu Santo cuando ha sido revelado a Pedro para poder predicar el Evangelio a otras personas. ya, a ver, Gentiles. otro mérito, Cristian, mucha. Sí, bueno, entonces pienso que es porque quizás como los judíos, ¿no? Que los primeros, ¿no? En conocer al Señor, ellos por sí mismos quizás no iban a predicar a los gentiles, ¿no? Sino iban a ir a otros judíos, ¿no? Entonces, para que se predique a los gentiles, Dios tuvo que haber tomado la iniciativa. Ya, a ver, hermanito Aldair. En el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Pedro se encuentra con Cornelio, él mismo manifiesta cuál es el sentimiento de los judíos hacia los extranjeros, ¿no? Hacia los gentiles. Entonces, más que nada por eso, porque ellos no se rehusaban, por decirlo así, no todos, pero la mayoría se rehusaba como que extender el evangelio a los demás, más allá que los de su gente. Se podría decir que es más por un tema racial, ¿no? Más o menos algo así. Claro, ¿no? Muy bien, sí, hermano Aldair. ¿Alguien más? Jorge, hermano Jorge. Sí, pastor, buenas noches. También para dar cumplimiento a lo que nuestro Señor dijo, ¿no? Que seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? Para cumplir lo que había prometido, ¿no? Ya, gracias, hermanitos. Mi hermano, Sí, a ver, hermana, a la última, Maritza, hermana Maritza. porque creo que es porque los judíos pensaban que el mensaje de la salvación solo era para ellos, solamente para los judíos. Ya, muy bien. Sí, creo que han dado buenas acotaciones, ¿no? Ustedes, mis hermanos. La barrera cultural entre judíos y gentiles era fuerte. Aún no se había disipado en su totalidad, ¿no? En especial en la vida de los discípulos del Señor Jesús. De hecho, la barrera cultural que existía entre judíos y samaritanos era insignificante comparado con la de los gentiles, porque cuando Felipe lleva el mensaje del evangelio a Samaria, no hay mucha oposición por parte de los hermanos de Jerusalén, sino sencillamente, ¿qué hicieron? Comisionaron a Pedro y a Juan para que vayan a Samaria y vean lo que estaba ocurriendo. Y por cierto, cuando llegan Pedro y Juan, oran por los nuevos creyentes allá en Samaria e imponen sus manos para que reciban el Espíritu Santo. E incluso cuando Pedro y Juan regresan a Jerusalén, ellos pasan por muchos pueblos de Samaria y predican el evangelio a muchos de los samaritanos. Y después de esto, no vemos más si hubo alguna queja o oposición o resistencia por parte de los creyentes de Jerusalén. Pero cuando se va a llevar a cabo el evangelio a los gentiles, incluso Pedro mismo, si se hubiese resistido ir a Cornelio, si no fuera por la orden que el mismo Espíritu Santo le dijo que fuera con aquellos siervos de Cornelio, porque el Espíritu Santo mismo le dice, yo los he enviado. Es más, cuando los creyentes de Jerusalén se enteran que Pedro había entrado a la casa de Cornelio y había comido con él, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a objetar a Pedro, y eso lo vemos en el capítulo 11. Así que es por eso que por medio del Espíritu Santo es como que toma la iniciativa Dios para que se dé inicio la evangelización a los gentiles, Así que es la iniciativa soberana de Dios. No solo Él tiene que tomar la iniciativa,
sino también tiene que llevar a cabo una preparación para que el evangelio sea alcanzado a los gentiles. Y aquí entramos al tema de la preparación soberana de Dios. Así que, como hemos visto, no solamente es la iniciativa soberana de Dios cuando se da inicio de la evangelización a los gentiles, sino también la preparación soberana de Dios. La preparación soberana de Dios. ¿Alguien puede leer ese párrafo, por favor? Amén, pastor. La propagación soberana de Dios. Para que el evangelio se dé inicio a los gentiles, Dios no actuó abruptamente, sino Él comenzó abriendo una pequeña grieta en el muro de separación cultural entre judíos y gentiles con la conversión del eunuco etíope. 8:26 al 40. Si usted da un vistazo a la Biblia a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 12, notará cómo Dios en su voluntad soberana fue preparando tanto los lugares como a sus discípulos para que se dé inicio la predicación a los gentiles. Gracias, hermano. Entonces, cuando nosotros justamente revisamos nuestras Biblias del capítulo 8 hasta el capítulo 12, vamos a notar justamente eso, que Dios en su voluntad soberana va preparando tantos lugares y también a sus discípulos para que se dé inicio la predicación a los gentiles. En el capítulo 8, el Señor no inicia la predicación del evangelio a los gentiles en masa, sino comienza de manera individual y comienza con un hombre etíope eunuco. Ahora, ¿dónde fue evangelizado el etíope eunuco? Justamente donde está mi mouse, ¿no? Predicación al etíope eunuco en este lugar. Es fuera de Jerusalén, lo hace camino por el desierto cerca a Gaza, y Gaza está aquí, al sur de Jerusalén, e incluso no manda a Pedro o a Juan o a otro apóstol, sino a quién le manda a predicar aquí. ¿A quién manda a predicar Dios por medio de su Espíritu Santo para que predique A Felipe. A Felipe. A Felipe. Y de hecho Felipe era un judío, pero que se había criado fuera de Palestina y había venido a Jerusalén. Así que manda a Felipe. Y una nota interesante que podemos ver es que Felipe trae a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor a los samaritanos, quienes se encontraban en una posición intermedia, por decirlo así, entre judíos y gentiles. Ahora, es el mismo Felipe, ¿no? El mismo Felipe quien trae a la iglesia del Señor a un etíope eunuco gentil que se había convertido al judaísmo, porque Lucas menciona en el capítulo 8, 27, que este etíope eunuco había venido a Jerusalén para adorar. Y noten cómo es que Dios va preparando incluso los lugares para que se vaya dando inicio la predicación a los gentiles. Lo hace en esta parte lejana de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 10 de Hechos, el lugar de escenario cambia. Ya no es aquí, al sur de Jerusalén. En esta oportunidad, los hechos se dan ¿dónde? Aquí en Cesarea, ahí arriba. Y también ya no es a un solo gentil a quien se le anuncia el evangelio, sino ya es a un pequeño grupo de gentiles, porque en el versículo 24 de Lucas 10, Lucas menciona que Cornelio había convocado a quienes a su casa. ¿Él estaba solo o a quienes había convocado? A sus amigos y A familiares. sus amigos y Muy bien, a parientes sus íntimos. parientes, ¿no? A sus parientes y amigos más íntimos. E incluso en el versículo 27 se nos dice que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, ¿no? Halló a muchos que se habían reunido, ¿no? Halló a muchos que se habían reunido. Entonces, era un grupo, ¿no? Más o menos, y creo que cuando ya mencioné Pedro, ya notaron que la persona a quien Dios elige esta vez a este grupo de personas gentiles allá en Cesarea es Pedro.
Pero él no estaba solo, sino Dios dispuso que 6 creyentes judíos de Jope acompañaran a Pedro para que también sean testigos y den fe a los demás creyentes judíos de Jerusalén, que era verdad de que Dios también había comenzado a llamar a los gentiles para que sean parte de la iglesia. Así es, ¿no? Ahora, cuando usted llega ya al capítulo 11 de Hechos, del versículo 19 al 30, los hechos de los inicios de la predicación a los gentiles pasan de Cesarea, de este lugar, a Antioquía de Siria. Ven aquí el mapa, pasa este lugar, de aquí, de Cesarea, pasa arriba, a Antioquía de Siria. Y en esta oportunidad ya no hay una sola persona predicando a un gentil o a un pequeño grupo de gentiles, sino ya hay un gran grupo de varones de Chipre y de Cirene quienes entrando a Antioquía hablan el evangelio a los griegos, y Lucas dice en el versículo 22 que gran número de ellos creen y se convierten al Señor. Ahora, ven cómo el Señor en su sabiduría infinita, soberana, va preparando los lugares y escogiendo a las personas indicadas para que de manera paulatina y sin apuros se dé la predicación del evangelio a los gentiles. Pero no queda solo ahí, no va a quedar solo ahí. Pedro y los demás discípulos de Jerusalén también necesitan ser preparados por Dios para que el evangelio a los gentiles se lleve a cabo. Dios tiene que prepararlos, ¿no? Él interviene soberanamente, Él prepara el lugar a las personas, pero también necesita preparar a Pedro y los demás discípulos allá en Jerusalén. Ahora, veamos primero a Pedro. ¿Cómo es que Dios prepara a Pedro? Ahí dice Pedro, poco a poco fue liberándose de los prejuicios contra los gentiles con la cual había sido criado. Claro, él era judío. Y de hecho, Dios actuó poco a poco en Pedro. Le fue preparando. Él comenzó, por ejemplo, aceptando a los samaritanos como parte ahora de la iglesia del Señor. De hecho, en el capítulo 10, estando en Jope, lugar que pertenecía, por cierto, a Samaria, nos dice Lucas que Pedro se había quedado alojado ¿en qué casa? ¿En la casa de quién? ¿Recuerdan? Hace un momento dijimos, ¿en la casa de quién se había quedado Pedro allá en Simón Jope? el curtidor. No, Simón el curtidor. Ahora, su oficio es curtidor y era un oficio despreciado por los judíos porque eso implicaba tocar animales muertos y eso para un judío era prohibido. Entonces, ven cómo es que Pedro ya como que está entrando por la intervención soberana de Dios, ahora le va preparando muy bien. Pedro fue allá en Samaria, se está alojando en la casa de un Simón curtidor, ya acepta ya que los de Samaria también pertenecen ahora a la iglesia, pero aceptar ahora a los judíos debió ser un poco más complicado para Pedro, pero no solamente para Pedro, sino también para los demás discípulos que estaban allá en Jerusalén. Y ante eso, el Señor comienza a preparar a Pedro, y estando en Jope, Pedro ve a través de una visión de cómo un lienzo, ¿no?, lleno de todo tipo de variedad de animales y reptiles, desciende del cielo y una voz le ordena a que se levantara y comiera de ella. ¿Alguien puede leer ese pasaje, por favor? Un hermano que pueda leer ese pasaje del 10, 11 al 13. Amén. Amén, pastor. A ver, Y hermano. vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Gracias, hermano. Algo que no se debe de pasar desapercibido es el hecho de que ese lienzo, o en ese lienzo había animales limpios e impuros, es decir, estaban mezclados en ese lienzo animales limpios e impuros. Definitivamente
Ningún judío comería un animal inmundo porque le era prohibido bajo el antiguo pacto, y mucho menos si un animal limpio que sí podía comer estaba en contacto con otro animal impuro. Y para Pedro esto fue un choque fuerte a los principios que había sido enseñado desde pequeño. Es por eso que Pedro al instante protesta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué le dice Pedro, ¿no? Al Señor? Señor, no, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz del cielo por segunda vez le habla a Pedro diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Lucas menciona que esto se hizo por 3 veces y luego el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y el hecho que 3 veces se le haya insistido a Pedro a que coma algún animal de lienzo, eso refleja claramente la resistencia firme de Pedro ante su adhesión estricta al cumplimiento de las leyes diadéticas del antiguo pacto. Entonces, Pedro en ese momento no entiende las cosas, pero él las llegó a entender cuando fue a la casa de Cornelio y vio cómo el Espíritu Santo también descendió sobre el gentil Cornelio y todos los demás gentiles que estaban reunidos con él ahí en su casa. Ahora, en el versículo 47, ¿qué dice Pedro? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Noten eso, ¿no? Y en el capítulo 11, cuando Pedro está informando lo sucedido a sus hermanos de Jerusalén, que él había pasado, ¿no? La casa en Cornelio, y ellos como se molestaron, le pidieron información. Pedro, ¿qué les dice a ellos? Ahí en Hechos 11, 16, 17 leemos, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Como vemos, Pedro al final entendió que la mezcla de animales era para que entendiese el que Dios iba a juntar judíos y gentiles en la iglesia. Ahora, ambos, tanto judíos como gentiles, debían pertenecer a un solo cuerpo. Los animales impuros simbolizaban a los gentiles y los animales puros simbolizaban a los judíos. Así que Dios tuvo que preparar soberanamente a Pedro para dar inicio a la predicación a los gentiles. Pero no solo a Pedro, también era necesario preparar a los demás discípulos judíos. Era necesario eso. Pero se dan cuenta cómo es que Dios va soberanamente, toma la iniciativa. Ahora él tiene que preparar soberanamente a Pedro, a los demás discípulos que están ahí en Jerusalén especialmente. Y veamos ahora cómo es que Dios prepara a los demás judíos. Y vamos a ver que Dios, en primer lugar, va a preparar a los 6 judíos creyentes que acompañaron a la casa de Cornelio. Ahora, volviendo a Pedro y a Cornelio, Dios soberanamente permitió que 6 judíos creyentes de Jope acompañaran a Pedro a la casa de Cornelio. Y estos creyentes judíos fueron también testigos de cómo es que un gentil llamado Cornelio, juntamente con los demás gentiles que estaban en aquella casa, vieron cómo el Espíritu Santo cayó también sobre Cornelio y todos los que estaban reunidos. Y Lucas menciona en el capítulo 10:45 que cuando estos 6 creyentes de la circuncisión vieron caer al Espíritu Santo sobre todos los de la casa de Cornelio, ellos se quedaron atónitos. Ahí está el pasaje 10, Hechos 10:45. A ver, algún hermanito, por favor, que pueda leer y veamos lo que dice el texto. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Gracias, hermano. Se quedaron atónitos. Ellos también debían ser preparados y ellos acompañan a Pedro a la casa de Cornelio y ven lo que pasó. Definitivamente que los gentiles también ahora formen parte de la iglesia, les sorprendió a estos 6 creyentes judíos. Esto rompió sus esquemas de que la salvación solo era para ellos. Sin embargo, ante lo sucedido y ante sus propias vistas, estos 6 judíos creyentes no podían negar lo que Dios estaba comenzando a hacer con los judíos. Ellos necesitaban ser preparados por Dios para dar inicio a la evangelización a los gentiles y Dios lo hizo, lo fue haciendo. Y indudablemente, como dice ahí el texto, por el arraigo que había en los judíos de no contaminarse con los gentiles, Dios los preparó también a estos 6 creyentes judíos, manifestándoles por medio de la venida del Espíritu Santo a Cornelio y los demás gentiles que todo aquello arraigo contra los gentiles había concluido y que ahora tanto gentiles como judíos tenían entrada por un mismo espíritu al Padre. Ellos estaban siendo preparados, iban entendiendo lo que estaba pasando ahí en los inicios de la evangelización a los gentiles, pero no solo Dios preparó soberanamente a estos 6 judíos creyentes, sino también preparó a los demás judíos creyentes que estaban en Jerusalén. Y por supuesto, dentro de este grupo estaban los demás apóstoles del Señor Jesús. Así que Dios, por medio de su Espíritu Santo, iba haciendo el trabajo de preparación a Pedro, estos 6 creyentes judíos. Ahora toca a los demás que están allá en Jerusalén, los judíos creyentes en Jerusalén. Ahora, después de que los demás creyentes judíos de Jerusalén se enteraran de que también los gentiles en la casa de Cornelio habían recibido la palabra de Dios y se habían convertido a Cristo, ¿qué hacen ellos? Ellos mandan a llamar a Pedro para que explique lo ocurrido. Y Lucas, de hecho, en el capítulo 11:1, no sé, alguien puede leer en sus Biblias ahí, que lo tengan, Lucas 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ya el versículo 2 también, hermano, por favor. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran la de la circuncisión. Muy bien, gracias, hermano. Ven, hermanos, cómo es que los creyentes judíos en Jerusalén, a ellos les fue una molestia que tanto Pedro como los otros 6 creyentes de Jope hayan entrado a la casa de Cornelio, hayan entrado y hayan comido con él. Eso era una infracción terrible para un judío. Así que ellos allá en Jerusalén, cuando se llegan a enterar, definitivamente alguien ha ido ahí a Jerusalén desde Cesarea, desde la casa de Cornelio, que se enteró que había entrado Pedro y los demás, los 6 judíos más a esa casa y habían comido y pasó lo que pasó, el Espíritu Santo vino. Entonces ellos están fastidiados, los de Jerusalén están molestos. O sea, Dios conocía a su pueblo, Dios conoce a su pueblo, a los judíos, ahí al inicio de la iglesia en el siglo I, conoce el arraigo que tienen contra los gentiles y Dios mismo tiene que intervenir, Dios mismo tiene que tomar la iniciativa, Él mismo tiene que preparar a los judíos para que se inicie la evangelización a los gentiles. Así que cuando ellos se enteran, se molestan, se fastidian, ¿no? ¿Por qué, Pedro, tú has entrado a la casa de Cornelio y has comido con él? Así que ellos están molestos cuando se enteran que también la salvación había empezado a alcanzar a los gentiles. Para los creyentes judíos de Jerusalén era difícil, ¿no? O sea, concebir
que Jesús también haya padecido por los gentiles. Así que Dios mismo, soberanamente, Él tuvo que intervenir. Dios mismo tuvo que intervenir, prepararlos también. Y esta vez Dios usó a Pedro para que estos creyentes judíos de Jerusalén, incluidos los demás apóstoles, quienes sus prejuicios contra los gentiles y estaban en contra de ellos, tenían que aceptar que Dios también trajo la salvación a los gentiles. Ahora, quisiera que vean cómo es que reaccionan los creyentes judíos de Jerusalén ante las cosas que Pedro les contó sobre lo sucedido en la casa de Cornelio. Noten que estos judíos creyentes de Jerusalén no estuvieron en la casa de Cornelio. Sin embargo, estoy convencido que fue el Espíritu Santo quien obró también en sus corazones para responder con positivamente ante la narración de Pedro, porque miren ahí lo que dijeron estos creyentes judíos de Jerusalén en el versículo 18 del capítulo 11. A ver, ¿alguien puede leer? Amén, hermano. A ver, hermano. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy Amén. bien, gracias, hermano. Ven, o sea, Dios empezó a preparar a Pedro, preparó también a los 6 que habían acompañado a Pedro a Cornelio, comenzó a preparar también a los creyentes judíos, porque es cuando justamente ellos se fastidian, mandan a llamar a Pedro y a los 6 que habían ido a Cornelio a su casa, y Pedro simplemente narra lo que pasó ahí en la casa de Cornelio, y ellos al final responden con estas palabras: glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es una obra únicamente de Dios. Declarar esas palabras de parte de los judíos es indudablemente algo que por muchos años de la historia les costó aceptar. Ellos dijeron: de manera que Dios también, ¿no?, ha dado arrepentimiento para vida eterna a los gentiles. Que salga eso de los labios de un judío, indudablemente esto es una intervención divina de preparación en el corazón de estos creyentes. Sí, hermano Sergio. Pastor, buenas noches. Pastor, y añadiendo, hay un puntito que me estaba llamando la atención acerca de la conversión de Pablo, cuando Jesucristo le dice a Ananías en el versículo 15 del capítulo 9: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También se le menciona a los gentiles ahí. Ya. Sí, hermano. Bueno, claro, Jesús escoge a Pablo para mandarle específicamente a los gentiles, ¿no? Pero su amor por sus hermanos es también bastante, y que cada vez él intenta entrar a las sinagogas. Pero cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de los inicios de la evangelización a los gentiles, porque Pablo, ¿no?, empieza con fuerza ya en el capítulo 13, ¿no? Esto es el inicio. O sea, cómo es que Dios va preparando, ¿no?, en los lugares donde se está llevando a cabo la predicación al etíope de manera particular, individual, luego lo hace allá en Cesarea, ¿no?, con Cornelio, las familias. Pablo, Pedrito, ¿por qué Dios habría hecho? Sí, hermanito, a ver, apaga tu micro, hermanito, un favorcito. Entonces, vemos cómo es que Dios poco a poco, Él es el quien toma la iniciativa, Él es el que va preparando para los inicios de la evangelización a los gentiles, y definitivamente en este último que estamos viendo, la preparación en los demás judíos de Jerusalén, Dios indudablemente ha actuado en ellos, porque ellos no han estado presentes allá en la casa de Cornelio, simplemente ellos reciben la información de Pedro
y ellos creen, ellos dicen, ahí el texto dice, Lucas dice, callaron, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Es que se calmaron. Ellos estaban estaban renegando, en otras palabras, encolerizados, y se calmaron, dice Lucas, y glorificaron a Dios. Y expresan esa frase que por mucho tiempo un judío no lo ha pronunciado y nunca lo ha pronunciado, de hecho. De manera que Dios también ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Esto es asombroso. Y Lucas dice que estos creyentes judíos de Jerusalén glorificaron a Dios. Así que toda esta preparación definitivamente es una obra soberana de Dios, porque si estos judíos creyentes no hubieran comprendido y creído que la salvación también era para los gentiles, nunca hubiera comenzado la obra evangelizadora a los gentiles. Eso hubiera sido una lucha constante. Así que es Dios mismo quien tiene que preparar a los judíos creyentes. Ahora, hemos ido hablando que la iniciación de la evangelización a los gentiles comenzó con la iniciativa soberana de Dios y luego con la preparación soberana de Dios. Hay una última acción soberana de Dios, y esto es el establecimiento soberano de Dios. El establecimiento soberano de Dios. Y aquí vamos a ver al menos 2 puntos de establecimiento que Dios soberanamente realiza en la iniciación de la evangelización a los gentiles. Y el primero es que Él establece una iglesia local en Antioquía de Siria. Miren, hermanos, y vayan dándose cuenta cómo es que Dios progresivamente, poco a poco, Él mismo es quien da inicio a esta evangelización a los gentiles. Ahora, ya ha avanzado mucho el Señor y ahora establece una iglesia local en Antioquía. Él establece eso. Y Lucas nos dice que el evangelio a Antioquía llegó a manos de unos varones de Chipre y de Cirene, y que gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y cuando la iglesia de Jerusalén recibió la noticia de estas cosas, enviaron a Bernabé a Antioquía para que pueda ver lo sucedido. Pero esta vez los creyentes judíos de Jerusalén no están molestos, tal como lo estuvieron cuando Pedro entró a la casa de Cornelio y le predicó el evangelio. Ni tampoco se hace mención de que Bernabé sea ordenado que traiga las buenas nuevas de lo que estaba pasando en Antioquía, sino más bien Lucas nos dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía, él se regocijó y exhortó y animó a todos a permanecer fieles al Señor. Es más, gran número de gente fue agregada al Señor. De hecho, Bernabé no regresa a Jerusalén, sino más bien se va ¿a dónde? A Tarso, para buscar ¿a quién? A Saulo, y traerle a Antioquía. Ahora, de aquí nosotros podemos deducir que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé no con la intención de cuestionar u oponerse a la predicación en Antioquía, sino enviaron a Bernabé, quien era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, como dice el versículo 24. Mandan a Bernabé para representarlos en Antioquía y así hacerse cargo de aquella iglesia. Y hasta este punto, la iglesia de Jerusalén, encabezado por los apóstoles, toman con mucha seriedad el crecimiento de la iglesia en Antioquía, que por cierto, pronto esta iglesia en Antioquía va a llegar a ser el centro misionero para la expansión del evangelio a todas las naciones, dando así el cumplimiento a Hechos 1:18, hasta lo último de la tierra. Así como Jerusalén fue el centro para la evangelización a toda Judea y Samaria, Dios ahora soberanamente iba preparando a Antioquía para ser el centro de la evangelización de la fe cristiana a los gentiles. Y es así que en Antioquía, Dios establece una iglesia local con creyentes, tanto judíos como gentiles. Y por cierto,
Esto no se había visto en Jerusalén, pero ahora ahí en Antioquía comienza una iglesia local con creyentes judíos y gentiles. Y Lucas dice en el versículo 25 y 26, un hermano, a ver, por favor, que lea. A ver, alguien. Amén, pastor. A ver, Amén, hermano. pastor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Amén, gracias. Nota en el texto ahí, ¿no? Que Bernabé se fue a Tarso, trajo a Saulo y lo encuentra y lo trajo ahí a Antioquía y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. La iglesia. Noten eso, y enseñaron a mucha gente. Entonces, aquí ya hay una iglesia local. Miren cómo Dios, en su sabiduría, ¿no?, infinita, en su decisión soberana, ¿no?, en su establecimiento soberano de Él establece en Antioquía una iglesia, ya no compuesta solamente de judíos, sino hay judíos y gentiles. De hecho, Pablo o Saulo, ¿no?, y Bernabé son ¿qué? Son judíos. Y muchos otros griegos, como dijo ya Lucas anteriormente, por estos hermanos de Chipre que eran, ¿no?, fueron y predicaron y ganaron a muchos griegos. Así que aquí hay ya judíos y gentiles con una iglesia ahí establecida, seguramente en una casa, por supuesto que sí, están ahí reunidos. Y yo me atrevería a decir que también formó Dios, estableció ancianos en esa iglesia local de Antioquía, porque cuando llegamos al capítulo 13, Dios va a escoger ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero. ¿Y qué había ahí? Dice Lucas. Había maestros y profetas. Ellos son los líderes en esa iglesia. ¿Ven? Por supuesto, estoy seguro yo que había ancianos ahí por Lucas 13, lo que dice. Ahora, ¿ven cómo es que Dios establece una iglesia local ya en Antioquía de Siria? Pero no solo eso, también establece el nombre cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Ahí, ¿no? Cristianos por primera vez. Ese nombre, cristianos. A ciencia cierta, no sabemos cómo es que nace este nombre. Algunos consideran que nació como un apelativo de burla por parte de aquellos que rechazaban a Cristo. Otros aluden a que fueron los propios creyentes quienes buscaron cuidadosamente un nombre que los pueda identificar con Cristo, por lo que decidieron llamarse cristianos. Pero eso es algo que no nos dice la Biblia el motivo. Bueno, hay especulaciones a que fue una forma de burla. Otros dicen, bueno, que fue escogido por los propios creyentes de manera cuidadosa para identificarse con Cristo. Pero sea cual fuere la forma como nace el nombre cristiano para los seguidores de Cristo, Dios actuaba en medio de ello para que ahora quienes están comenzando a conformar la iglesia del Señor, tanto judíos como gentiles, sean distinguidos de los judíos cristianos a quienes se les llama hermanos, discípulos, creyentes o los del camino. Recuerdan que a los judíos cristianos se les llamaba así, los del camino o discípulos, hermanos. Creo que o no creo, sino estoy seguro que Dios es quien está llevando todo esto a cabo. Él establece no solamente una iglesia local, sino incluso el propio nombre. ¿Cómo se les va a reconocer a estos judíos y gentiles que ahora forman la iglesia del Señor? Cristianos. Y creo que Simón Kistemaker acierta cuando él dice
esa frase que está ahí en sus pantallas. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, pastor. A ver. Hola. Sí, hermana, adelante. Sí. Sí. El establecimiento soberano de Dios. Lo que dice aquí este Macker, no, hermanita, acá Perdón, sí. Aunque los cristianos judíos podían permanecer bajo la sombrilla protectora de la libertad religiosa que el gobierno romano había concedido a los judíos con la entrada de los gentiles en la iglesia, los cristianos tuvieron que distinguirse de los judíos, para lo cual asumieron un nuevo nombre. Amén, gracias. Creo que Kistemaker acierta muy bien, ¿no? Afirmando eso, que ellos, que tanto judíos y gentiles como ya están comenzando, ¿no?, a reunirse allá en Antioquía de manera unida, era necesario un nombre. Y Dios, en su establecimiento soberano, hace que ellos se puedan ser conocidos como cristianos, porque tienen que distinguirse de los judíos cristianos, ¿no?, que estaban en Jerusalén, que se les llamaba los del camino, hermanos, ¿no?, o los de la secta también, en algún momento se les domina así, se les conoce así, ¿no? Dios establece un nombre, cristianos. Realmente, hermanos, Dios es asombroso. Dios es asombroso. Aún en el nombre, ¿no?, cristianos, para los miembros de la iglesia que ahora estaba siendo formada por judíos y gentiles, Dios mismo se encargó de ponerles nombre. Les llamó cristianos. O sea, se dan cuenta cómo es que Dios mismo va realizando todo para el inicio de la evangelización a los gentiles. Es Dios mismo actuando por medio de su Espíritu Santo. O sea, Dios nunca quiso que los judíos sean, por decirlo así, un estanque que almacenen para sí mismos lo que Cristo hizo en la cruz. Más bien, Dios había escogido a su pueblo de Israel para que ellos sean un canal por medio del cual las bendiciones de la cruz se esparciesen y alcanzasen a los gentiles más allá de Palestina. Así que la pequeña grieta de la evangelización a los gentiles que por iniciativa de Dios se abrió con la predicación por parte de Felipe al etíope y luego por Pedro en la casa de Cornelio, mis hermanos, eso fue crucial para la extensión del evangelio a todas las naciones. Y lo que comenzó con el etíope y Cornelio y su casa abrió el paso a la evangelización masiva por parte de Pablo y Bernabé en su primer, segundo y tercer viaje misionero, y así, de hecho, continúa hasta nuestros días, quienes llevamos el evangelio a toda criatura en lugar donde nos encontramos. Y quisiera tal vez terminar esta parte del tema citando al teólogo y pastor Albert Mohler, y alguien puede leer lo que él dice, por favor. Esta no fue una Amén. idea, A una ver, hermano. estrategia misionera de Pedro para llegar a los gentiles. Más bien, esto fue la obra soberana de Dios. Amén, gracias. Creo que Mohler acierta bien cuando eso afirma, porque en todo el pasaje que hemos ido viendo, ¿no?, del 8 hasta el 12, ¿no?, vemos que eso no fue algo que se le vino a la idea, ¿no?, a Pedro como una estrategia misionera para llegar a los gentiles, o a la misma iglesia de Antioquía, ¿no?, de Siria, donde ya había judíos y gentiles, donde ya había, por supuesto, ancianos con Pablo, ¿no?, Bernabé, ¿no?, y otros 3 más que eran maestros y profetas, como dice Hechos capítulo 13. Bueno, no es algo que ellos hicieron una estrategia o se lo inventaron algo, más bien esto fue la obra soberana de Dios. Definitivamente fue la obra soberana de Dios, ¿no? Y a ver, hermanos, ¿alguna
pregunta tal vez hasta ahí o algo que quieran compartir en relación a lo que hemos ido hablando? ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta tal vez? Pastor, de repente acotar, ¿no? Que Dios cuando lo llama a Abraham, pues le dice que su generación sería como las estrellas, incontable como la arena, y todas las naciones serían benditas a través de él, pues, ¿no? Eso sería, pastor. Ya a través de ¿No? la simiente, ¿no? La simiente. La simiente. ¿Y quién es la simiente? Pablo dice, es Cristo, apuntando a él, ¿no? Apuntando a él. Él es la simiente. A través de Cristo iba a venir la salvación a todas las naciones, no solamente a judíos, sino también a gentiles. ¿Alguien más tal vez quiere participar? ¿Todo está claro? ¿O alguien que quiera añadir algo con el hermano Luis? Sí, a ver, hermano Cristian, creo. Sí, hermano, no sé si de manera personal me puede dar nombres, algunos historiadores de aquellos tiempos, así contemporáneos, ¿no? De la iglesia primitiva. O sea, autores que no son cristianos, pero que sí son contemporáneos de aquella época. Bueno, cristiano, conozco a Justo González, ¿no? No. Y a Josefo, un historiador cercano, ¿no? Al primer siglo. ¿No? Un historiador judío, ¿no? Claudio También Josefo, ¿no? Sí, Claudio Josefo es un historiador judío cercano al siglo I. Entonces, o sea, son datos que él nos alcanza en cuanto, por ejemplo, ¿no? a lo que estaba sucediendo más o menos en esos tiempos, ¿no? Creo que esa sería una buena fuente, ¿no? Donde podemos acudir, hablando secularmente. Ok. Gracias, hermano. Sí. Ya. ¿Alguien más, hermanos, de repente en cuanto al tema? Sí, hermano Cristian. Bien, pasar una consulta. Quizás está un poco relacionado al tema, pero a ver, depende cómo se lo tome. En este tema que hemos visto hoy, nos ha enseñado cómo iniciar la evangelización a los gentiles, cómo la iglesia de Dios tenía que ya empezar a evangelizar a personas que no eran judías. Pero digamos, antes de la venida de Cristo, las demás naciones o los gentiles, ¿no? Entendemos que también podían ser salvos, pero no sé si esa parte nos puede explicar, pastor. Digamos, los judíos, quizás Dios no les había indicado exactamente que debían evangelizar, ¿no? Como ya vemos ya en el Nuevo Testamento. Las personas que no eran judías, ¿cómo podían salvarse? ¿Ellos tenían que ir a la nación de Israel propiamente a ser parte de ellos? ¿O había algún mandato así también que los judíos tenían que ir a evangelizar? Ya. Bueno, el establecimiento de la salvación a los judíos, o perdón, a los gentiles, eso ya estaba establecido, ¿no? Desde los profetas. Luz, ustedes eran la luz, ¿no? A todas las naciones. O sea, hay Dios cómo es que ha revelado a través de los profetas que no solamente la salvación iba a alcanzar a los judíos, sino también a los gentiles. Y ya el hermano Luis, ¿no? Dijo en cuanto a Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Es decir, esa simiente es Cristo, ¿no? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso estaba apuntando a que no a algo étnico, sino mucho más allá, y Abraham creyó,
¿no? Y su fe le fue contado por justicia, dice la palabra del Señor. Entonces, desde el pacto que Dios hizo con Abraham, la salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino también para todas las naciones, porque en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, y es Jesucristo, ¿no? A través de su muerte, de su crucifixión y resurrección. En él recibimos que perdón de pecados, aunque como dice Efesios, ¿no? Efesios capítulo 2, en cuanto a Pablo ya hablando de cuál era de nosotros nuestra condición, ¿no? Y Pablo va a hablar acerca de que la salvación es solamente por gracia, ¿no? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hablando acerca a los gentiles específicamente, ¿no? Pablo va a decir, ¿no?, que nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿no?, alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo no estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Pablo ahí tiene una idea del templo, ¿no? Los que estaban lejos, atrás, ¿no? Los que no podían pasar más adelante del templo, están los gentiles, y los judíos son los que están más cerca. Así que nosotros que no teníamos esperanza, ni Cristo, ni Dios, dice Pablo, no excluidos tal vez del pacto, por su gracia hemos sido incluidos a la salvación. Y esto, nuevamente, repitiendo que es algo que ya Dios había establecido desde los profetas y aún más allá, desde el mismo pacto que Dios hace con Abraham, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano José Luis Fayupe. Hermano, tengo una pregunta, una duda. ¿El ángel del Señor es igual que el ángel de Jehová que se presenta en el Antiguo Testamento o son diferentes? Y otra de las cosas que un poco me confunde cuando dice en Romanos 11:11, que nos dice que por la provocación a los judíos que lo rechazaron, la salvación vino a los gentiles. Ya. En cuanto a los ángeles, ¿no?, al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, bueno, eso es una aparición que en su mayoría de los teólogos concuerdan que es Jesucristo, ¿no? Cuando hablamos del ángel de Jehová, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso de cuando se aparece Abraham, cuando va a ir a destruir Sodoma y Gomorra, se queda conversando uno de ellos, ¿no? Y por supuesto que se refiere al Señor Jesús, ¿no? Porque Abraham se refiere a él como Señor, ¿no? Y también creo que hay muchas teofanías, por decirlo así, sí creo que se llaman teofanías, ¿no?, apariciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que Jesús es Dios mismo y Jesús es eterno. Cuando nosotros empezamos de ese punto y partimos de que Jesús es eterno, es Dios hecho hombre, por supuesto que sí, ¿no? Es tanto Dios como hombre, pero Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, él siempre ha existido. Incluso cuando Isaías tiene una visión en Isaías capítulo 6, él ve a Jesús mismo entronizado con sus vestiduras que se extendían, ¿no? La orla del templo, dice, estaba lleno de su vestimenta. Él ve a Jesucristo mismo entronizado. Entonces debemos partir nosotros desde ese punto, ¿no?, hablando de la eternidad de Jesús, hablando de que Jesús es Dios. Y si nosotros creemos que Jesús es Dios, Él tuvo apariciones en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de ellos es en el caso de Abraham,
Y otro, Juan mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, va a decir que por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada fue hecho. Así que incluso Jesús, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el principio? En el principio de Génesis. En la creación. Llegó a crear la tierra. Estaba creando. Fue parte de la creación del mundo, ¿no? Entonces, sí, en el Antiguo Testamento vamos a ver ciertas apariciones y que van a apuntar a Jesucristo cuando dice el ángel de Jehová, ¿no? Pero se va a manifestar, ¿no?, la gloria de Dios mismo en la persona de Cristo cuando Él se hace hombre, ¿no? Y Juan también en su Evangelio lo afirma eso. La otra pregunta, ¿cuál era, hermano? Disculpa. La salvación de los gentiles, ¿cómo se llama? La salvación que vino a causa de los judíos por rechazar a los gentiles, algo así. En Romanos 11:11. Ya, Romanos 11:11. Ya. Pablo hablando ahí, ¿no?, acerca del pueblo de Israel, porque él tiene la esperanza de eso, de que su pueblo no ha sido rechazado, porque Dios tiene que aún terminar con su pueblo de Israel, no ha acabado aún con él, con su pueblo, y por eso Pablo empieza ahí a hablar en el versículo 11, y lo voy a leer una vez más. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo ahí está hablando de la restauración de Israel, en que en algún momento Dios va a acabar con ellos lo que ha comenzado. Así que Pablo no pierde la esperanza aquí para sus compatriotas judíos de Israel. Por eso ahí la pregunta es fundamental. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Para que ya no conozcan a Cristo y no sean salvos? En ninguna manera. Pero dice, esa transgresión, por supuesto que sí, vino y trajo salvación a los gentiles. Pero ellos, aún Dios tiene que trabajar con ellos y lo va a hacer, ¿no?, al final de los tiempos. Definitivamente sí, ¿no? Y estoy yo convencido de eso, ¿no? ¿Alguien más, hermanito, para terminar? Tal vez por el momento, y el próximo lunes empezamos. El lunes comenzamos con los viajes de Pablo, primero, segundo, tercero. No. Bueno, vamos a orar, hermanitos, y vamos a dar la clase por terminado. Ahí donde está usted me acompaña y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendito Dios, eres tú el Dios soberano, el quien va actuando en cómo se da inicio la evangelización a los gentiles. Oh Dios amado, realmente eres sorprendente. Señor, en nuestra mente, Señor, no cabe muchas cosas de cómo es que tú vas obrando y fuiste obrando para dar inicio a la evangelización a los gentiles. Señor, la salvación la iniciaste tú y también la terminarás tú. Lo que tú has comenzado lo vas a terminar. Y durante la historia, Padre, del inicio de la iglesia, vemos tu intervención soberana. Tomas la iniciativa para que se comience a predicar a los gentiles, preparas a los discípulos tuyos, a los judíos creyentes que están en Jerusalén. A Pedro comienzas con él porque él es el quien ha tomado la batuta cuando tu Hijo Jesucristo ascendió al cielo, y él es preparado de manera particular, y luego los demás discípulos tuyos o creyentes judíos que estaban en Jerusalén también fueron preparados y glorificaron tu nombre cuando Pedro les dijo que también la casa de Cornelio y los demás han conocido tu nombre
y ahora son parte de la iglesia. Y Padre, así poco a poco fuiste interviniendo, Señor, acomodando las cosas para que ya cuando tu iglesia es formada en Antioquía, Señor, la centralidad sea esa iglesia y ahora Jerusalén no, porque sabías, Padre, que en el año 70 Jerusalén va a ser destruido, Señor, pero esa iglesia ya en Antioquía de Siria va a permanecer, en las cuales Pablo con Bernabé dan inicio a la evangelización en masa a los judíos. Gracias por tu redención, por tu salvación a nuestras vidas, por habernos alcanzado. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí presentes en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Amén. Que Dios los bendiga. Cuídense. Gracias. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones. Que bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga, pastor.